Continuamos con las charlas en el Bar Negro. Gracias, Rafa, de nuevo por tenernos aquí. Hoy tenemos a Fermín Mayorga. Creo que hemos estado comentando que es la tercera vez que viene. Sí. Los últimos años ha estado dando una conferencia aquí. Es nuestro amigo, está en la escóbula de la brújula. Nos conocimos ya hace bastantes años. Nos vemos mucho. Siempre que podemos, ¿no? Hombre, siempre por que supuesto. podemos, que estamos muy liados todos. Las amistades siempre hay que conservarlas. Exactamente, Buenas amistades. sobre todo las buenas amistades. Es, como yo lo digo, es una bella persona y yo le llamo un masón sin mandil, porque no lo es, pero tiene todo el corazón de un masón. O sea, hacer las cosas por la gente y, bueno, es una especie de ONG también, este hombre. Bueno, no como quieras. Os dejo con él. Por cierto, tiene 13 libros publicados. 14 ya, con el que va a salir ahora dentro de nada. Dentro de un mes. Luego nos hablas del último también. Pues nada, con Dios rogando y con el diablo hablando. Imaginaos, infanticidios clericales, Ostras. partos en los conventos, monjas a la fuga, maltratos conventuales. Bueno, eso que está tan de moda ahora, pues ahí irá reflejado en ese libro. Bueno, pero documentado, eso sí es verdad, porque yo siempre, sabéis que me caracterizo porque me gusta el misterio documentado y siempre cercano a la historia, pero misterio, ¿no? Para darle ese caché y esa altura al misterio que se tiene que dar, ¿no? Para que la gente no piense que esto es una cosa de locos, que es una cosa de gente no cuerda. No, hay que demostrar que somos muy interesantes y que tenemos mucho poderío a nivel cultural, y ahí está, porque el misterio hay que buscarlo en los archivos, que es donde se encuentra precisamente la mayoría de ellos. Perfectamente, cuando tenga el libro lo pondrá en su Facebook, ¿no? Y, Claro, se lo pediremos, porque así vamos haciendo la colección de sus libros. Muy bien. Y hay un montón de conferencias de él. Si ponéis en el YouTube Divulgador del Misterio Fermín Mayorga, ya veréis ahí todo lo que le hemos grabado hasta ahora. Y esta es una más. Gracias por venir. Nada, un placer, como siempre. Te dejo todo para ti. Venga. Bueno, pues un placer como siempre estar aquí, un placer veros aquí a todos vosotros, gracias por venir. Eso es señal de que os interesa la temática. Como veis ahí tenemos letras en azul que nos están indicando algo. A las ánimas tocan, recemos, Manuel, porque ánimas seremos nosotros también. Esto formaría parte, ¿no?, dentro de lo que sería el engranaje del mundo del catolicismo, del mundo de la realidad cristiana. Pero sin embargo, la temática que nosotros íbamos a tocar, que son los cementerios malditos, es ese otro mundo, esa otra historia donde miles y miles de ciudadanos españoles tuvieron precisamente que sucumbir, tuvieron precisamente que humillarse, familiarmente hablando, y ante la comunidad, ante el pueblo, ante la ciudadanía, porque el peso de la Iglesia Católica ante ciertas circunstancias que ocurrían en un determinado lugar, en un determinado pueblo, hacía que ciertas personas no pudieran ser enterradas precisamente en lugar sagrado. Hay muchísima gente, y me consta, porque he conocido muchos casos, de que un niño que le nace, pero al día siguiente muere y no pudo ser bautizado, tuvo que ser precisamente trasladado fuera del campo santo, fuera del cementerio considerado, entre comillas, bueno, para ser llevado a un lugar, imaginamos el siglo XIX, por ejemplo, o inclusive el siglo XX, donde no había cementerios civiles en muchísimos pueblos, y te encuentras muchísimos padres, muchísimos hombres y mujeres que en ese matrimonio tienen esa desgracia, pero que les está negando la tumba a ese niño, ¿no?, a ese ser querido, a ese engendro, ¿no?, que parieron, y que al final pues es un estigmatizado de la sociedad, alguien que no tiene derecho a ser enterrado en lugar sagrado, y hay que buscarle un lugar, hay que buscarle un sitio donde poder enterrar a esta persona, porque en nombre de Dios había que desplazarlo, no tenía derecho a ser enterrado. ¿Qué ocurría ahí cuando un matrimonio español, de donde fuese, se encontraban con esta realidad? Pues hay gente que lo enterraba en la huerta, hay gente que lo enterraba en el corral de su casa, hay gente que lo enterraba debajo de la cama,
Bueno, pues esto, que aparentemente puede parecer algo anormal, algo de película, hasta el siglo XX y bajo el nacionalcatolicismo, que no está tan lejos, en este país se seguía practicando. Es decir, había personas que estaban consideradas por ese hecho malditas. Gente sin derecho a ponerle flores, gente sin derecho a ponerle una cruz, porque no había sido bautizado, y gente que en definitiva tenía que ser humillada, tenía que ser completamente apartada en nombre de Dios. Desde luego, si Jesús de Nazaret o el mismo Dios hubiese bajado en esos momentos a la tierra, a toda esa gente de sotana, a toda esa gente de hábito, los hubiera echado a latigazos como echó a los mercaderes del templo, porque para nada se estaban ciñendo al verdadero mensaje de caridad, de misericordia, de amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, eran gente que más que estar al lado del verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, estaban al lado del diablo. Esto puede sonar muy duro, pero tal y como lo estoy explicando, seguro que lo entendéis perfectamente y seguro que algunos habéis tenido en vuestra familia posiblemente algún hecho de estas características, y si no, de manera años 70 del siglo XX o anteriores, algún caso de estas características, ¿no? Pero antes de adentrarnos en ese mundo, ya hemos dado este primer avance de niños no bautizados. Lógicamente no son los únicos que realmente tuvieron, ¿no?, que sufrir en sus carnes esa realidad, ese escarnio cruento dentro de su misma familia y dentro, ¿no?, de lo que es la sociedad local donde se movían esos sujetos. Nos vamos a trasladar siglos atrás, nos vamos a ubicar precisamente en la Inquisición. Y ahí nos vamos a encontrar unos cementerios malditos, muy malditos, que precisamente estaban organizados y estaban preparados para aquellas personas que morían bajo tortura, no pudiesen tener el derecho a ser enterrados en cualquier cementerio. No. El Santo Oficio, la Inquisición española, y esto no es leyenda negra, es realidad histórica, tenía un cementerio particular donde enterraban a estas personas. Es decir, el cadáver no se lo entregaban a sus familias, tenían un cementerio particular donde enterraban a estas personas. Y el día en que se iba a celebrar el auto de fe, desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban, según te dicen los documentos, sobre acélimas, sobre asnos, sobre burros. Si estabas en hueso, te ponían un serón donde montaban esos huesos. Si llevabas 3 o 4 meses, te ponían la horquilla del hereje, que se llamaba, te ponían en posición supina, sentado en un asno con la horquilla del hereje, para que esa demacración de 3 o 4 meses del difunto muerto sirviese de testimonio al resto de la comunidad que te estaba visualizando en ese momento esa realidad, para que eso precisamente de alguna manera sirviese de catequesis a toda esa gente que estaba visualizando el auto de fe. ¿Por qué? Porque a través del terror, a través del miedo, se dogmatizaba la mente de los españoles. Y esos cementerios malditos, dentro de la casa de la Inquisición, estuvieron prácticamente hasta 1834, en que la reina regente María Cristina le dio 3 días a la Iglesia Católica para destruir todo ese tipo de historias, todo ese tipo de elementos que estaba atentando continuamente contra la honra, pues, de miles y miles de ciudadanos españoles que por pensar
de forma diferente, tuvieron que sucumbir ante los pies de los caballos, ante los colmillos de la Santa Inquisición. Y a veces este tipo de cementerios malditos, pues no se habla de ellos, no se comenta, porque se desconoce. Estoy seguro que la gente que estéis en el mundo del misterio y habéis escuchado a Fermín Mayorga, seguro que esta temática ya se la habéis escuchado más de una vez, pero ahí vamos, ¿no? Es decir, a saber cómo pues muchas personas judaizantes que abrazaban la ley mosaica, que abrazaban el Pentateuco, gente de religión islámica, españoles que creían en Alá, gente que practicaba la brujería, sodomitas, etcétera, etcétera, que eran condenados a ser quemados vivos en un momento determinado, o gente que había sido muerta bajo tortura, tenían que ser enterrados en este sitio. No tanto así los que eran quemados en la hoguera, que lógicamente eso no era un cementerio como tal, ya de entrada era la destrucción del cuerpo como tal, y seguramente el cementerio sería en este caso el río que pasaba al lado donde solían estar los quemaderos, las piras de la Inquisición, para lanzar precisamente esas cenizas que quedaban a ese lugar, ¿no? A ese río, y que a partir de ahí pues no quedase absolutamente nada de esas personas. Y esos cementerios inquisitoriales forman parte de esos cementerios malditos españoles, de los que no se nos hablan ni en las escuelas, ni en las universidades, porque no interesan, porque hay que lavar la imagen de esas instituciones que participaron de lleno en esta realidad, es decir, la monarquía por un lado y la Iglesia Católica por otro. Vuelvo a decir algo, no estamos con esta temática intentando asaetear ni intentando atacar a ninguna institución, porque la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa es la incultura, que a veces es muy radical, pero la cultura no es así de agresiva. La cultura es clara, es contundente, a veces puede doler, a veces puedes sonreír con ella, pero hay que contarla tal y como nos ha venido. Y en nuestra historia tenemos esta parcela de los cementerios inquisitoriales, donde aquellas personas que morían eran enterradas, sobre todo gente que moría bajo tortura, enterradas en estos lugares donde no tendrían derecho a ponerle una cruz ni a ponerle nada de esto, porque lógicamente eran hijos de Satanás, hijos del diablo, y por lo tanto gente que tendría que estar fuera del circuito. Aquí veis la horquilla del hereje, que la veréis en muchísimos lugares en donde haya un museo de la Inquisición, que nos acredita esa historia que estamos contando y que iban exclusivamente para este tipo de personas que habían muerto bajo el potro o bajo la tortura de la toca, porque a lo mejor pues no habían aguantado a través de esa gasa que te ponían en la boca y el embudo, te comenzaban a echar agua destilada y a lo mejor, claro, te decía el inquisidor: querido hijo, ¿realmente tú has desbautizado al niño? ¿Realmente tú has guardado el sábado? Pues si decías que no, ellos te seguían echando agua destilada, por lo cual, como no la podías expulsar por la gasa que tenías, reventabas. Culpa tuya por no haber dicho la verdad en un momento determinado. Esa es la realidad. Y de ahí irías a ese cementerio, a ese lugar que hemos indicado. Pero fijaos que además a muchas de estas personas que morían bajo tortura, con el mero hecho de haberte enterrado ahí, haberte quemado, no se pagaba el auto, porque claro, ese hombre que había sido enterrado en el cementerio maldito, todavía le quedaba mucho más que pasar a la familia, que era precisamente desenterrarlo, como dijimos anteriormente, montarlo sobre asnos, pero en el auto de fe se le hacía un pelele, un muñeco de cartón, como veis ahí, que representaba a esa persona fallecida. Le pondrían un letrero en el pecho con el nombre y apellido del reo y la herejía que había cometido y el año del auto de fe. Y cuando los reos vivos, una vez que ya se había leído la sentencia de este reo, que sería de ser condenado a la hoguera porque no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica, cuando los reos vivos iban en dirección a las piras de la Inquisición, tras ello iría el burro con los huesos o el difunto de manera supina sentado, y a su lado el pelele que le representaba. Eso sí, se le pondría el capirote y el hábito, es decir, el San Benito, ese traje que vemos de nazarenos en la Semana Santa, que la gente tanto se quiere poner. Bueno, pues ya sabéis que el traje de nazareno es un traje de penitente, de penitenciado.
Por lo tanto, era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, porque además obligaba en Jueves Santo y en Viernes Santo a que los reos de la Inquisición saliesen de las cárceles, fuesen delante de las imágenes, precisamente haciendo penitencias espirituales. ¿Y qué son esas penitencias espirituales? Bueno, pues flagelarse las espaldas, los empalaos, que viven muchas veces en la zona de la Vera, en Cáceres o en otros lugares de España, la gente que, por ejemplo, bueno, va con cruces a cuestas, que van con cadenas arrastrando. Esas son las penitencias espirituales de la época inquisitorial. Y una vez que ya eso se había cumplido y el pelele había llegado a las piras de la Inquisición, se lanzaba el pelele a la hoguera, el muñeco, y tras él los huesos del reo o ese difunto de 3 o 4 meses lanzado a la hoguera. Pero eso sí, se le quitaba el San Benito, fuera judaizante o fuera morisco, se le quitaba el San Benito, y ese San Benito se colgaría en las paredes interiores de la iglesia del pueblo del reo. Es decir, si tú eras de Aluche, un ejemplo, en la iglesia de Aluche se te colgaría el San Benito en las paredes interiores. De ahí nace la famosa frase de te colgaron el San Benito, porque se colgaba dentro de los templos españoles, dentro de las iglesias, y esas prendas difamatorias estuvieron colgadas en las iglesias hasta el año 1834, en que la reina regente María Cristina le dio 3 días a la Iglesia Católica para descolgar todas esas prendas difamatorias que estaban atentando contra la honra de miles y miles de ciudadanos sefarditas, de ciudadanos moriscos españoles, que no habían cometido ningún delito, no habían asesinado a nadie, no habían robado a nadie. Su único pecado fue pensar de forma diferente. Y ahí hemos quedado, ¿no? Ese matiz, esa realidad de ese primer cementerio maldito aquí en nuestro país. No tenemos que irnos a ningún país extranjero para coger cosas porque creemos que aquí no las tenemos. Sí que las tenemos, y además perfectamente documentadas, y entre ellas están precisamente esos cementerios malditos de la Inquisición. Pero fijaos aquí, las momias del diablo. Nos trasladamos a la conquista española, nos trasladamos precisamente a América Latina, y cuando los españoles comienzan a conquistar todo el territorio, pues una de las primeras actuaciones que van a tener, amén de ir poco a poco controlando a la sociedad, al grupo, a través de las diferentes guerras, con la ayuda de determinados indios que lógicamente van a apoyar al conquistador porque está enfrentado al determinado cacique, llámese Montezuma o llámese otro nombre cualquiera, les van a servir para ganar la batalla y poder derrocar a ese tirano que de alguna manera pues les estaba esclavizando, inclusive les estaba cazando para luego hacer su ritualística a sus dioses, quitándole pues el corazón, etcétera, etcétera, que es lo que se hacía en América Latina, aunque tampoco tenemos que extrañarnos mucho, porque aquí en España, mientras allí estaban haciendo ese tipo de ritualística, es decir, atacando a otros indios a indios, a través de ese tipo de movimientos, como arrancarle el corazón para ofrecérselo a su dios, etcétera, etcétera, aquí estábamos haciendo más de lo mismo. Estábamos quemando a la gente la hoguera, en nombre de Dios, también. Con lo cual, no hay tanta diferencia. Pero, vamos al tema. Las momias del diablo. ¿Por qué se le pueden llamar a este tipo de momias las momias del diablo? Y sabéis que en América Latina se caracteriza por ser un lugar donde hay un número importante de fardos, de momias, de caciques y de personas nativas del lugar, donde se enterraban en las famosas huacas, que se llamaban, esos enterramientos, donde, bueno, pues el nativo a su familiar le enterraba con el oro, le enterraba con la plata, le enterraba con todas las joyas que podía, porque también era digamos, un leitmotiv o un ser superior en cuanto a grandeza dentro de la sociedad si tú lo enterrabas con mayor número de elementos de estas características. Por lo tanto, enterrar a una momia con esa cantidad de oro o esa cantidad de plata, sobre todo momias de caciques, que eran los que tenían mayor número de riquezas, ¿qué nos encontramos aquí ante esta realidad? Pues que los reyes de España, desde Carlos I hasta Felipe II o Felipe IV o el tercero, van a mandar cédulas reales a los conquistadores diciéndoles que destruyan todas las momias que existan en esos lugares de conquista.
que por supuesto se queden con todo el oro, con toda la plata que encuentren dentro de ese lugar, para que una parte, el 4%, fuese para el grupo de españoles que en ese momento, bien organizados, solían ser jesuitas, solían ser franciscanos, gente de este tipo, se llevasen ese 4% y el otro vendría para la corona, pero siempre respaldado por la corona española. Y ahí nos encontramos que este tipo de cementerios, para el cristianismo que se había introducido dentro del territorio, eran cementerios malditos, porque estas personas enterradas no creían en Jesús de Nazaret. Tenían sus deidades que eran completamente diferentes, y por lo tanto, acabar con una huaca, con un enterramiento de estas características, era seguir en la línea que el Vaticano había ofrecido, que era dar indulgencias y dar absolución a aquellos conquistadores que actuasen de esta manera contra este tipo de elementos, contra este tipo de personas fallecidas. Y nos encontramos inclusive con autos de fe que se hacían en América Latina contra indígenas y contra momias. Y me diréis, Fermín, pero es que en América Latina la Inquisición no actuó contra los indígenas, contra los nativos. Digo, lleváis razón, la Inquisición no actuó contra los nativos, pero la corona española hizo un tribunal paralelo que se llamaba el Provisorato de Indios y Chinos. Y este Provisorato de Indios y Chinos eran los encargados de enjuiciar a los nativos, a las indias y a los indios, con las mismas características que la Inquisición: sanbenitos, cremación en la hoguera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que eso no nos lo cuentan en las escuelas ni en las universidades, y encima algunos se atreven a decir que todo eso es leyenda negra. Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, ¿qué pasa? La leyenda cae. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de historia documentada, y de algo que nos está poniendo en la tesitura de que la conquista, como bien dice la palabra, y te puedes buscar sinónimo, fue eso, una usurpación, un robo, un atentado contra otra cultura que había que destruir en nombre del Dios que en ese momento había entrado en ese lugar. Os digo lo mismo que os dije antes: si Jesús de Nazaret hubiera entrado en esos momentos en América Latina, a toda esa gente que andaba por ahí merodeando con ese tipo de movimientos los hubiera echado a latigazos, como echó a los mercaderes del templo. Porque ¿dónde estaba la caridad? ¿Dónde estaba la misericordia? A lo mejor luego a posteriori apareció en hospitales, apareció en determinadas formas de actuar para con estas personas, pero los 30 o 40 años primeros de la conquista, que fueron muy agresivos, ahí nos encontramos con historias como esta de cementerios malditos, considerados como tales, porque las momias, que no tenían culpa de nada, había que destruirlas, porque, sin embargo, el cristianismo entendía que adorar a una momia era algo que no casaba con la espiritualidad cristiana. Pero luego nos encontramos todo lo contrario. A posteriori nos encontramos que los cristianos también momificamos a santos, como la Teresita de Jesús, y allí tenemos un brazo, allí tenemos la cabeza, allí tenemos el no sé qué y allí tenemos el no sé cuánto. ¿Me entendéis, no? Para que veáis la contradicción a veces que llega a ser estos temas desde el punto de vista histórico, y cuántas momias no vemos en diferentes iglesias del país que se están venerando y se están de alguna manera ensalzando, y la gente acudiendo a rezarle y a pedirle en nombre de Dios. Pero en esa época en concreto, las momias del diablo, que así se las consideraban, eran este tipo de personajes que además les hacían autos de fe. Hay un auto de fe en Maní. Maní es la zona norte de México, en la zona del Yucatán, donde se ordena que se saquen las momias, y para dar ejemplo al resto de indios, se les ordena que se desaten al cuello a las momias, se arrastran con caballos por toda la población, pero como todo el pueblo practicaba la idolatría hacia este tipo de elementos, en este caso los jesuitas, que fueron los encargados de desarrollar este tipo de actividad, lo que van a hacer es destruir la población de Dolores, que así se llama,
porque toda la población, aprovechando la nocturnidad, acudían a las huacas, acudían a estos lugares a rezarle a sus dioses, porque ellos enterraban a las momias con pequeños idolitos que simbolizaban a sus dioses importantes, que ya estaban destruidos, sus templos, etcétera, etcétera, y acudían a estos lugares. De ahí que nos encontremos con que esa destrucción de momias y esa destrucción de un pueblo como el pueblo de Dolores, podéis ver en internet, tenéis documentación sobre esa temática, fue una realidad, y a las momias, a vez de destruirlas, las hicieron desaparecer, las quemaron delante de toda la población, el pueblo fue arado, literalmente arado, y echado sal sobre el mismo para que allí no naciese ni la hierba. E hicieron otra población, los jesuitas, en otro lugar completamente diferente. Pero fijaos en esta foto, ¿no?, del cementerio de niños no bautizados. Hay muchos lugares de España donde te puedes encontrar cementerios de estas características. Si vas a Badajoz te vas a encontrar precisamente cementerios, en vez de estar enterrados de esta manera en los nichos, te los vas a encontrar en tierra, van a tener una especie de caparazón como de tortuga, que es donde se encuentran los niños. Hoy están completamente blanqueados, pero no vas a ver una flor, no vas a ver una cruz. A posteriori ya se han ido poniendo, porque ya la Iglesia no tenía el poder que tenía en su día, cuando se prohibía precisamente esta realidad. Y además la Iglesia, sabéis que hasta el siglo XIX, finales del XIX, se enterraban la gente dentro de las iglesias, ¿no?, el lugar sagrado. Por lo tanto, había siempre un espacio aparte del lugar sagrado al que llamaban corralito. Hay muchos pueblos donde todavía hoy se conserva el corralito. Y el corralito era el lugar donde se enterraban a los niños no bautizados, que siempre estaba fuera. Si veis aquí la imagen, veis que está el cementerio dentro, pero fuera está el de los niños no bautizados, que se considera que no es un lugar sagrado, es la calle dentro de lo que sería, bueno, pues la parte de fuera del Camposanto. Y ahí tenemos lo que hemos hablado al principio, ¿no?, el tema de esos niños, que no voy a reiterar más en ello porque ya hemos hablado, pero cómo se llegaba, ¿no?, en nombre de Dios, a tener que actuar de esta manera y haciendo creer a la gente que iban al limbo, cuando ya el mismo Papa ha dicho que el limbo no existe como tal. Imaginó la gente que murió creyendo en esta realidad histórica, ¿no? Pero ahí tenemos otra realidad de cómo a veces, cuando una cosa ya no interesa porque no casa con la cultura que en ese momento el país tiene establecida, pues se rompe, se destruye y se cambia el chip. Sabéis que hace poco se cambió el Padre Nuestro, antes era perdonar nuestras deudas y ahora es perdona nuestras ofensas, y no es un sinónimo. ¿Por qué se cambió? Pensarlo un poquito, porque tampoco es tan difícil de pensar. Ahí tenéis una tumba también del niño no bautizado en un pueblo de España, donde precisamente nos encontramos con que pues está enterrado en un lugar cualquiera, en un determinado campo, una determinada tierra de los padres que le fueron negado precisamente el ser puestos ahí, en un lugar sagrado. Pero fijaos en este tema, porque esto es tremendo. En Huesca, leéis muy bien, se ha cometido un infanticidio, crimen horrendo, que descubrió un gato, pues habiendo arrojado a la criatura a un sótano y hallándose aquel animal hambriento, dio con el cuerpecito del niño, le arrancó la cabeza y salióse tranquilamente a comérsela a la calle. Parece ser que la criatura asesinada nació en el palacio episcopal. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que había que ocultar un parto que había sucedido dentro del palacio episcopal. Posiblemente con alguna monja o con alguna trabajadora social del centro, que para salvaguardar la honra del hábito del sacerdote o de la monja, pues había que hacer desaparecer al niño, y en este caso lo lanzan al lugar que vemos ahí. Eso está en las hemerotecas, esto forma parte de ese libro que dentro de nada va a salir, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el caso de esta persona que sin duda alguna tuvo que sufrir este escándalo, ¿no?, de ser asesinado por el sacerdote, o en este caso va a ser un prelado, pero que está muy cercano a, es el chantre de la catedral, que va precisamente a asesinar al niño porque había tenido relaciones con una monja de un convento que estaba aledaño al convento de la catedral. Eran unas carmelitas descalzas. Bueno, pues estos niños serían así, es decir, lanzados a un espacio donde realmente no pudiesen tener ni siquiera ese derecho a ser enterrados en un lugar sagrado. Pero además te encuentras, y no es el único caso,
te encuentras otros casos, que luego veremos alguno más, donde precisamente, bueno, pues son capaces de conventos en Valencia, de unas franciscanas, parir una monja en el convento, y para hacer desaparecer el niño y no enterrarlo en la huerta del convento o en otro lugar, cogían al bebé y lo tiraban al otro lado del convento, a la calle directamente, ¿sabe? Claro, y había gente que sabía la movida y cogía al niño y lo volvía a tirar al convento. No, en serio, ¿no? Y al final la monja otra vez, rapatá, denuncia al canto. Eso sucede en el siglo XIX, y te encuentras al juez entrando en el convento pidiendo explicaciones a la monja de por qué lanzaban los niños allí, y decían que ellas tenían un perro en el convento y que como tal, antes de que el perro se comiese al bebé, pues preferían lanzarlo. ¿Quién se iba a creer eso? Se supone que ellas, si son gente de buen alma, pues lo entregarían. Oye, que alguien, una mala madre, además lo tenían muy fácil, porque había monjas que eran muy buena gente, muy astuta, parían en el convento, pero en vez de asesinar al niño, lo que hacían era que a las 3 o las 4 de la mañana te lo ponían delante de la puerta del convento, y el primer arriero que pasaba, hermana, que una mala madre ha abandonado un niño. El niño pasaba para el convento, la madre lo criaría, le daría la teta, y la culpa pasaba a la calle. Con lo cual, de esa manera tú salvabas la honra del hábito, eso te lo encuentras en muchos conventos, y de esa manera tú salvabas la honra del hábito y salvabas la vida, al menos de esa persona. ¿Entiendes? Que a lo mejor la madre lo podía criar, nunca sabía el niño quién era la madre, pero ahí tenemos un caso de que al menos podía solventar esa situación y no llegar precisamente a este tipo de escándalo como el que se vivió en Huesca. Pero aquí tenemos también otro ejemplo, lo que pasa es que me he quedado corto con las letras, pero bueno, se lee bien, son los herejes, los bebés del diablo. Ya conocéis el tema de Corella, de las monjas estas navarras, carmelitas, que bueno, he hablado muchísimo de ellas en muchísimos programas, en mi blog del hereje también lo tenéis completo todo el proceso contra estas monjas, que se caracterizaron precisamente por la Madre Águeda, una de las grandes monjas del convento. La ponían delante de la población de Corella, ante las rejas en forma de cruz, porque decía que tenía los estigmas de Jesucristo tanto en las manos como en los pies y en el costado, y la corona de espina, así la presentaban. La gente acudían a Corella pues con pañuelitos para mojar la sangre de la Madre Águeda. Todo era falso, porque al final lo que le habían puesto era tierra sigilata, y es una especie de ladrillo rojo al que tú lo mueles con agua y le da ese color tipo sangre, ¿no? Pero amén de esa realidad, digamos, beatífica, santífica de las monjas, luego, sin embargo, tenían una secta satánica dentro del convento. 6 monjas de las 14 que había tenían una secta satánica, habían hecho pacto con el demonio, se habían hecho una fisura en el pecho, y con la sangre que emanaba del pecho firmaron una cédula, firmaron un pacto con el demonio, entregando su alma al diablo a cambio de placeres, a cambio de riquezas. Y eso conllevaba que tendrían que actuar dentro del convento de una manera completamente diferente de la que en principio entraron. Y ahí te encuentras a estas monjas saliendo fuera del convento, fornicando fuera del convento, pariendo dentro del convento. Llegaron a asesinar, eran unas sicarias, esas 6 monjas, asesinaron a más de 30 bebés que enterraban en ese cementerio maldito, que era la huerta del convento, donde además al hortelano que tenían, que era el que le cuidaba, él mismo, le decían que no cavase en ese espacio, porque ahí ellas sembraban flores que lógicamente luego pondrían a las imágenes de la iglesia de Corella, donde ellas estaban como monjas. Pero cuando la Inquisición entra al trapo, porque hay una denuncia de otras monjas buenas que las denuncian por este tipo de características, porque iban a comulgar y la hostia, en vez de tragársela, la guardaban y luego la pinchaban con alfileres, la lanzaban a la lumbre, al albañal. La Inquisición, cuando entra, descubre, porque las torturan a todas estas monjas, y bajo tortura cantan la gallina. Y dicen dónde están enterrados los bebés, dónde están enterrados los fetos. La Inquisición va, hace que se descubra, y en efecto allí aparecen 32 fetos. Pero no se queda ahí la cosa, la Inquisición decide entrar en las celdas de estas 6 monjas para ver qué hay dentro de esas celdas. Libros prohibidos, libros malditos, algún tipo de grimorio relacionado con el mundo del diablo.
Lo que se encuentran son botecitos de formol, donde hay untos de niño, la grasa de los niños, trocitos de carne o de muslo de los bebés, con los que ellas practicaban ungüentos, cremas para sus manos, para sus caras, a través de ese tipo de unto y a través de ese tipo de elementos como trocitos de músculos del bebé. Bueno, pues esto lo tenemos en Corella, este tipo de cementerios malditos dentro de un convento, como puede ser este, que es un ejemplo, pero me consta que no es el único. Muchos de los que estáis aquí, seguramente en algunos de vuestros pueblos habéis visto cómo se han destruido conventos y han aparecido neonatos, han aparecido precisamente estos niños que han sido paridos dentro del convento, pero como había que salvaguardar la honra del hábito, había que crear esos cementerios malditos dentro de los cenobios, dentro de los conventos, en esos túneles subterráneos que comunicaban el convento del fraile con el de la monja, y de esa manera nadie se enteraba de lo que allí ocurría. Y a veces los que estábamos en la calle, pues creeríamos que realmente ahí lo que había era beatificación, gente de rodillas, abrazando el crucifijo, cuando realmente la realidad que se vivió, en este caso en Corella, por parte de estas 6 monjas, fue una actuación completamente diferente y, por supuesto, dirigida hacia la veneración del príncipe de las tinieblas. Es decir, creemos que solamente los cementerios malditos estaban dentro de lo que era la sociedad civil, dentro de los cementerios normales que entendemos como católicos, y al lado estos cementerios pues para niños no bautizados, como hemos indicado, pero sin embargo no nos olvidemos de la otra parte, de la parte religiosa, que es la que nunca mentamos, que es la que nunca realmente decimos ni publicamos, porque los documentos están ahí, son muchísimos los casos de estas características donde las monjas bueno, pues se dedicaron precisamente a este tipo de actuaciones. Desde luego se lo pasaban de puta madre, eso no hay que negarlo, pero por lo menos, oye, salte de ahí, pásatelo bien y no crucifiques con ese tipo de actuación a tu Dios. No me parece que sea coherente, ¿no? Pero no todas eran así, pero sí que tenemos casos, tenemos tenemos en Antequera otro, tenéis en Cáceres, ya lo conocéis algunos, Sor María del Cristo, una mujer que era natural de Serradilla, en Cáceres, pero que profesaba como monja franciscana en Belvis de Monroy. Y esta mujer asesinó a 4 bebés suyos propios porque entendía que era la semilla del diablo. Y la semilla del diablo había que destruirla, había que hacer de ella eso, un lugar ajeno al cenobio para que estuviese alejada. Y ellos lo hacían extramuros, ahogaban a estos bebés en un pozo que estaba a extramuros del convento, y ahí llegaron a aparecer pues las camisitas de los niños, cuando realmente la Inquisición entró al trapo contra ellas. Esto los tenéis todo este tema, como el de Corella o el de Cáceres, lo tenéis en mi blog, en el blog del hereje, con lo cual, si os gusta la historia y el misterio documentado, ahí podéis hacer precisamente este tipo de investigaciones. Aquí tenéis el ejemplo de lo que hemos hablado. El cementerio de la Huerta es el documento de las monjas de Corella, donde se te dice precisamente y que del expresado comercio torpe con dichos religiosos, como dice arriba, cómplices, sin embargo, de que esta reo, se refiere a la Madre Águeda, como boticaria que era, las instruyó en el modo para no concebir, como era no admitir el semen o arrojarlo. No obstante, las resultó el quedar preñadas varias veces, y entre ellas esta reo por 4 ocasiones, y por no ser descubiertas, esta reo como boticaria componía sus bebidas y las daba para sus abortos a las monjas, y también reo las tomaba todo, en fin, bueno, ahí tenéis, al final, aquí te pone abajo, unas a otras poniendo todo su cuidado en ocultar dichos partos, ahogando en ocasiones las criaturas y enterrándolas en lugar no me sale bien, excusado de la huerta, como os dije antes. Bueno, pues ahí tenéis el documento de las monjas de Corella, documentado, Archivo Histórico Nacional. Esto lo tenéis digitalizado en internet, o metéis en la página del Archivo Histórico Nacional, en pares,
Y ahí ponéis Corella, monjas, y tenéis todo el expediente. Eso sí, tendréis que saber paleografía. Esta sale más o menos bien para poder entender lo que ahí ocurrió realmente en este convento. Pero fijaos, porque también tenemos algunos campos santos, no son santos, pero así le he puesto yo, campos santos del infierno. Si esa parte de la iglesia la teníamos ahí perfectamente documentada y diciéndonos que había este tipo de actuaciones y estos cementerios malditos dentro de los cenobios, también estaba la parte civil, la parte de la justicia civil, aquella que también precisamente se iba a dedicar a, como en este caso, descuartizar, atándole, como veis, en las diferentes extremidades un caballo y a golpe de un latigazo descuartizar el cuerpo del reo, o en este caso del asesino, de un posible ladrón, algún estrupador de mujer o algún violador de alguna niña, etcétera, etcétera. En el siglo XV, siglo XVI se dedicaban a estos menesteres y eso sí, estas partes que se habían desmembrado del cuerpo se asaban o se cocían en grandes ollas para luego ponerlas en las picotas o en los rollos, porque de esa manera si tú la cocías y la freías, la putrefacción no entraba dentro del elemento, por lo tanto podía durar hasta 15 días para que sirviese de ejemplo a todos aquellos ciudadanos que pasaban por el lugar donde estaba la picota o estaba el rollo, y al visualizar el brazo o las piernas o el tronco de esta persona, le sirviera de ejemplo, le sirviera de catequesis y no cayeran en los mismos errores que estas personas habían caído. Pero claro, una vez que había que ser, tendrían que ser enterrados esos elementos, no se podían enterrar en lugar sagrado. Había unas pedreras que se llamaban pedreras, sabéis que es donde se saca la piedra, donde se lanzaban este tipo de personas, este tipo de elementos cuando ya habían cumplido los 15 días en las picotas o en los rollos. Pedreras que estaban al aire libre y además era el lugar preferido de las brujas, porque muchas de ellas acudían precisamente en Valencia, sobre todo hay un documento muy interesante de Valencia en la Inquisición, donde las brujas que van a ser condenadas, en este caso por la Inquisición, acudían a un espacio donde se lanzaban precisamente este tipo de extremidades y estos cuerpos desmembrados de estas personas, y también, lógicamente, los ahorcados, aquellas personas suicidas que se suicidaban y que tampoco tenían derecho a ser enterrados en lugar sagrado, tenían también que ser enterrados a las afueras del cementerio, y en este caso muchos de ellos se lanzaban en el siglo XVI, XVII y XVIII a ese lugar donde hemos indicado, a las pedreras, para que las alimañas, las águilas o los zorros o cualquier lobo, etcétera, pues se alimentasen de ello, porque no tenían derecho ni siquiera a ser enterrados como yo que sé, como cualquier persona, aunque fuese sido en tierra, pero sin cruces ni nada, es decir, como en ese cementerio maldito del que estamos hablando. En este caso, el cementerio maldito era al descubierto, para que precisamente las alimañas, y ese ejemplo además, ¿no?, de ver ahí ese tipo de personas, pues sirviese sobre todo a esa deshonra que la familia iba a sufrir a partir de ese momento, porque esto equivalía también a un sufrimiento de la familia. La familia era la deshonra, tanto con el niño no bautizado del que hemos hablado anteriormente, como el tema ese de la Inquisición, etcétera, etcétera, porque eso salpicaba la imagen de la familia. Y cuando tú reñías con otra persona, lo primero que te echaba en cara, pero tú cállate, pero si tú eres hija del diablo, si has tenido un hijo que no tiene derecho a ser enterrado en un lugar sagrado, eso es lo primero que te echaban en cara, con lo cual muchas personas huían de su propio pueblo a otros pueblos para evitar ese tipo de confrontamientos. Pero ahí tenemos estos claros ejemplos que nos ponen en la tesitura de que realmente también esos cementerios malditos al aire libre, pues era una realidad, ni siquiera eran fosas comunes, es decir, no se llegaban a tapar, aunque ya en la antigua Roma también eso existía. Acordaos que toda persona que era crucificada, antes de ser era azotado y luego crucificado, el crucificado no se le entregaba a la familia como nos vierten los evangelios católicos. Eso es pura literatura. Roma tenía una ley que era la ley Julia, que se llamaba, y aquellas personas que hayan hecho derecho seguramente sabrán lo que es la ley Julia, y la ley Julia te decía claramente que un sedicioso no podía ser entregado su cuerpo a ningún familiar, tenía que ser lanzado a la fosa infamia, que se llamaba una fosa común donde se lanzaban este tipo de personas. Por eso al Gólgota le llaman el monte de las calaveras,
porque ahí estaban esas calaveras de tantos y tantos crucificados, lo que ya muchos ya sabéis perfectamente, porque seguro que lo sabéis, esa imagen que nos han vertido de Jesús de Nazaret, no de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, de que su cuerpo fue bajado de la cruz y entregado a José de Arimatea, eso no es real, eso es literatura escrita por aquellos que después de la muerte de este judío, porque Jesús era judío, no era cristiano, él no fue el fundador del cristianismo, él no quiso crear ninguna religión, de hecho él no dejó nada escrito, por lo tanto él como maestro, como rabino que era de la ley, era un maestro de la ley, él predicaba el judaísmo, él no predicaba el cristianismo viene después, con Pablo de Tarso. Por lo tanto, este personaje era un judío que se enfrenta al judaísmo en ese momento establecido heterodoxo en Israel, que quiere cambiar algunas cosas del judaísmo, pero que el judaísmo al final, junto con Roma, lo terminan asesinando, lo terminan crucificando y su cuerpo es lanzado a la fosa infamia, porque Roma lo que nunca va a hacer es ir en contra de sus propias leyes, en contra de la ley Julia. Lo que pasa es que cuando se escriben los evangelios, pues se escriben eso 40, 50, 80 años o 100 años después, como es el evangelio de Juan, por ejemplo. Y ahí ya tú escribes lo que realmente te viene en gana, porque no hay documentación, es decir, no hay archivos, no hay internet, no hay nada de esto, para tú poder sacar esa información. Por lo tanto, lo que se escribe a posteriori y ya se escribe pues de una manera tergiversada. Pero el cuerpo de ese personaje, del histórico de Jesús de Nazaret, fue a la fosa infamia, a ese cementerio maldito. Lo otro es la divinización del personaje. Es decir, si tú mueres y has muerto así, a mí me interesa tu cuerpo porque has atraído a muchísima gente, pues yo creo de ti un personaje, te divinizo, y en el momento que te divinizo puedo tener suerte y atraer a muchísima gente hacia mí y crear una secta, una secta inicialmente, como así es, ¿no? Luego a posteriori se puede convertir en religión, pero esa es la realidad. Y ahí tenemos al primer, creo yo, personaje que se lanza a un cementerio maldito, a esa fosa infamia de Roma, que ahí nos encontramos, porque él desde luego no fue el fundador del cristianismo, es el fundamento que otros van a coger para crear el cristianismo a posteriori. Fijaos, ya hemos hablado de ellos, de los suicidas, que también son personas que tendrían que ir bueno, pues a lugares no sagrados, a lugares que realmente no estaban bien acogidos por la sociedad y mucho menos por el poder fáctico, por la iglesia, y estos cuerpos pues tampoco podían ser enterrados en lugares sagrados, o aquellos que se lanzaban a un río, se ahogaban, o como hoy vemos en la vía del tren. Hoy tienes lo que son los cementerios municipales, no están bajo el poder de la iglesia, y como tal, pues tú puedes enterrar a esa persona en cualquier lugar, y como cristiano que es, porque ha sido bautizado, el hecho de que se haya suicidado no tiene nada que ver ni con Dios ni con nada, pues bueno, le puedes llevar perfectamente unas flores o ponerle una cruz si te da la gana, porque nadie te lo puede prohibir en un cementerio municipal de cualquier lugar del país. Aquí tenemos las picotas y esos rollos donde la justicia civil ponía los cuerpos de estas personas desmembradas, que hemos dicho, en los centros de los pueblos, a veces también a las afueras, las más en las afueras de los pueblos, en las entradas, por donde la gente solía entrar a la población para que viesen ese tipo de actuaciones. Pero fijaos en el siguiente documento. Tumbas sin nombre. Este tema también se las trae, ¿eh? Infanticidio. Desde Motril dan cuenta, en Granada, de que la criada Dolores Rodríguez, sirviente en la casa de un personajes, no quieren decir el nombre porque la relevancia es importante, ha denunciado que noches atrás oyó ruido en la habitación de su compañera llamada Carmen. Se puso a acechar y vio al dueño que amenazaba a Carmen con un revólver. Ella tenía en brazos una criaturita acabada de dar a luz y trataba de echarla al retrete. El dueño la obligó a que la envolviera en unos trapos y a que se marchara. Poco rato después, la muchacha Carmen volvió sin la criatura, de la cual se ignora el paradero. Se ha nombrado un juez especial para instruir las diligencias. ¿Quién creéis que podría ser ese personaje? Esto lo tenéis en las hemerotecas periodísticas del siglo XIX. Pues gente relacionada con la nobleza. La gente más rica de Motril,
que lógicamente pues tenía que salvaguardar la honra, y ahí todos a una, es decir, desde el propio alcalde hasta el comisario del civil del momento, hasta la propia Inquisición, pues hacían corrían un tupido velo para que eso realmente no salpicara la imagen de esa persona, y por lo tanto al final se termina con el cuerpo de un bebé enterrándolo pues en un lugar cualquiera, en ese lugar maldito, como llamamos, un cementerio que simplemente la madre sabe dónde estaba, pero que procuraría ir olvidando por lo que eso conllevaba de estigma para ella y para toda su familia. Hay casos donde, por ejemplo, en mi pueblo, yo conozco un caso de un matrimonio que la hija queda embarazada también de un personaje importante del pueblo, el niño nace en la casa y el padre ayuda a la hija a hacerlo desaparecer, y lo entierran en el horno donde hacen el pan. Sabéis que en las casas en el siglo XX todas tenían un horno donde la gente hacía el pan, pues debajo de los ladrillos levantan los ladrillos y ahí entierran el feto, entierran el cadáver del niño. Al final pues se descubre porque la gente había visto que la mujer estaba bastante gordita y de repente se quedó muy flaca. Pero de estos casos hay miles y miles de casos de infanticidios, ya no solamente clericales, sino también infanticidios civiles, como este que hemos podido ver aquí, o por ejemplo, fijaos en este otro, en Villafamés, en Castellón. Dimos cuenta hace algunos meses de un infanticidio que con circunstancias agravantes había tenido lugar en el pueblo de Villafamés de la provincia de Castellón. En el proceso que se incoó con motivo de este crimen figuraban como presuntos reos el cura del lugar, su sobrina Marieta y un criado de la casa, los cuales han sido considerados por el juzgado de Castellón como verdaderos autores de aquel delito, siendo condenados en primera instancia a cadena perpetua el señor cura y su criado, y a reclusión perpetua la sobrina. Por lo menos aquí la justicia ha hecho justicia, que no era así en otros casos donde esta realidad se fraguaba, como el caso que vimos anteriormente del gato. Ahí no pasó absolutamente nada, y máxime si eso ocurría en un palacio episcopal. Pero hay lugares, como en este caso en Villafamés, donde sí se hace justicia contra estas personas, y en este caso, bueno, pues el niño tampoco va a ser enterrado en un lugar sagrado, sino que será enterrado en el lugar de los niños no bautizados, en ese corralito, como así le llamaban, donde se enterraban este tipo de personas. Pero también había unos cementerios muy particulares, quizás no hayáis mucho escuchado hablar de ellos, que son las sepulturas de las brujas. No hablamos de brujas de época actual, lógicamente, ¿no? Pero sí de época del siglo XVI, de Edad Media, XVII, no tanto por las brujas inquisitoriales, porque la Inquisición aquí en España no quemó a ninguna bruja, quemó un grupito de ellas en Zugarramurdi, quemamos más otro tipo de personas, en este caso judaizantes, conversos de judíos, moriscos, sodomitas, vígamos, inclusive los menos, pero sobre todo judaizantes y moriscos. Pero la justicia civil sí que quemó a miles y miles y miles de brujas en España, que esa es una historia que no se nos cuenta. Siempre nos dicen, no, es que en España no se quemó ninguna bruja. Vale, la Inquisición no quemó, pero la justicia civil sí, que quemó a miles de mujeres. Hay tesis doctorales actualmente hechas sobre esa temática, en Cataluña, en concreto en Barcelona hay una, donde te hablan de más de 1000 personas quemadas en Barcelona por brujería. Y la época más fuerte desde 1610-11 hasta 1622-23. Bueno, ¿qué ocurría con las sepulturas de las brujas? ¿Dónde podrían ser enterradas y cómo habría que enterrarlas? Porque claro, eran gente que habían hecho pacto con el demonio, como las monjas de Corella, a las que, como dijimos antes, una vez que terminó el auto de fe, la trasladaron de sitio y no pasó absolutamente nada, porque la iglesia lo que no iba a hacer era un auto de fe para precisamente poner en el candelero a esas monjas, ¿no? Porque había que salvaguardar la honra del hábito. Pero en este caso, las brujas tendrían que ser enterradas en un lugar no sagrado, porque tampoco eran aliadas de Jesús de Nazaret, sino todo lo contrario, eran aliadas del diablo. Y nos encontramos, por ejemplo, en el siglo XX, sepulturas de monjas a las que le ponen ese tipo de elementos, es decir, la calavera y las dos tibias. Eso es muy dado, sobre todo en los sanbenitos de la Inquisición. En Tui, si vais al Museo de Tui, en las mantetas
de forma cuadriculares que la Inquisición hacía cuando se quitaban los sanbenitos de las iglesias, aparecen las tibias con un tío con mucha barba por aquí, que tiene que ver con toda esta realidad. Y ahí tenemos a una de las brujas, Gregoria Camacho. Esta no es española, esta es de América Latina, pero que, por ejemplo, otras brujas que se enterraban en España, las enterraban en cualquier lugar que fuese y le solían poner una calavera de otra bruja con las dos tibias encima, dentro de la sepultura, o sea, perdón, dentro, fuera, para que el que pasara viese que allí estaba enterrada una nefanda mujer, estaba enterrada alguien que había pactado con el demonio, una calavera pues que sería de otra bruja posiblemente, o de algún otro hombre o mujer que hubiese muerto en esas circunstancias que estamos tratando, un suicida, etcétera, etcétera. Pero hay también otro tipo de enterramientos que pasan desapercibidos, de los que nunca hablamos de ellos, y estos son los bandoleros españoles. Este es el Pernales y el Niño de Araal, que fueron precisamente, bueno, pues asesinados en la zona de Alicante, y que los cuerpos fueron expuestos, como veis ahí, delante de toda la ciudadanía, como escarmiento, para que no cayesen en esos mismos errores. Además estaban recién muertitos, porque si os fijáis, tienen hasta todavía el pan en la boca, porque estaban comiendo, eran las 2 de la tarde cuando los asesinan, y estaban, pues, ni siquiera el pan, ni siquiera en la boca, tienen trocitos de pan. Esta foto la tenéis en internet, ponéis el Pernales y el Niño de Araal, que era su amigo, y querían escapar a América, pero los cazan ahí, y ahí los matan. Estas personas tampoco podrían ser enterradas, los bandoleros españoles, Curro Jiménez, todo este tipo de gente que hemos visto que se hacen series de televisión, que algunos eran más malos que la Magarza, pues también eran precisamente maltratados para que sufrieran esa humillación pública a su familia y no enterrados en lugar sagrado. Fijaos en la foto de estos dos bandoleros y dónde están enterrados, porque actualmente se puede ver la tumba de ellos y es un lugar donde se hacen rutas para visitarlas. Esta es la tumba de ellos, hoy se encuentra dentro del cementerio, que no me acuerdo bien el nombre, cómo se llama, donde se encuentra ahora mismo la tumba. Es en un pueblo de Alicante. Bueno, por aquí tenemos el Francisco Ríos González, el Pernales, 28 años, y Antonio Pérez Rodríguez, el Niño de Araal. A este lugar, fijaos que todos los días tiene flores frescas, porque hay una tradición en este pueblo donde si no se le ponen flores a esta gente, dicen, ha habido experiencia, que dicen que se han visto trotes de caballos por las calles del pueblo y la gente lo relaciona con estos dos personajes, con estos dos bandoleros, que antes, vuelvo a repetir, esto estaba a las afueras del cementerio, pero hoy, al ser municipal, ha crecido y ya lo han insertado dentro del cementerio y es un reclamo turístico para muchísima gente que quieren ver la tumba del Pernales y la del Niño de Araal. Así que también los bandoleros tuvieron que sucumbir y tuvieron también que padecer este tipo de actuaciones, porque su cuerpo, al igual que hacía la Inquisición, no se lo entregaban a la familia, sino que se encargaba la justicia civil de hacer precisamente este tipo de actuaciones. Seguramente conozcáis Talabán, en Cáceres, y el famoso cementerio de Talabán, de los Ángeles Malos, que bueno, pues es un cementerio maldito, entre otras razones, porque si os fijáis en Los Ángeles, y seguramente muchísimos de vosotros lo vais a detectar rápidamente, porque habéis oído hablar de la Inquisición, que lleva en la cabeza el capirote de la Inquisición. Además se te pinta de una manera demacrada, con dientes ahí como el hereje, ¿no? Como alguien malo, alguien negativo, alguien que realmente está para transmitir un mensaje a toda aquella persona que entra dentro del cementerio. Oye, o estás con la cruz, y si no, aquí están los ángeles malos para llevarte, ¿no?, a ese otro espacio, a ese otro lugar donde están precisamente enterrados esos cuerpos, esa gente que no tienen derecho a ser enterrados vivos. Es decir, cómo la Iglesia, a través de este tipo de imágenes en los cementerios, aterrorizaba al pobre vecino inculto de Talabán en siglos anteriores a través de este tipo de imágenes y de ángeles malos.
Y eso lo puedes visitar hoy en día. Si vais a Talaván, veis perfectamente este tipo de figuras, pero además también te encuentras en el propio cementerio algunos nichos que, bueno, esta es la cúpula del lugar. Aquí veis mejor los ángeles malos, pero también vais a ver profanaciones de tumbas, sobre todo porque forman parte del cementerio maldito, forman parte de ese cementerio que no está aceptado por la sociedad, y ha habido gente pues que han roto las tumbas de un suicida, de un niño no bautizado, o de gente de estas características, porque hoy es un cementerio abandonado, el cementerio de Talaván. Y sin embargo nos vale precisamente para aprender toda esta realidad que estamos tocando, porque ahí tenemos un ejemplo de cómo estos cementerios malditos aún hoy existen en España. Esos de niños no bautizados te los puedes encontrar perfectamente en Santander, en Comillas, y si vas al sur de España también, o en Badajoz, como os dije anteriormente, hay también un cementerio maldito bastante interesante de niños no bautizados. Aquí veis mucho mejor la foto de este ángel de Talaván, este ángel maldito con el capirote, pero fijaos también en este otro cementerio, los hijos, yo le llamo los hijos de Satanás. No quiero con esto, aquí no quiero polemizar, es decir, no quiero que me malinterpretéis, pero esto nos lleva sobre todo para analizar la época anterior, el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo y también la parte de la gente de izquierda que también actuaban de la misma manera. Es decir, aquellos que morían bajo las armas del nacionalcatolicismo, es decir, los nacionales, no tenían, los republicanos que eran asesinados, que eran muertos, no tenían derecho a ser enterrados en lugar sagrado. No se podían enterrar en un cementerio católico, a pesar de haber sido gente bautizada. Había que enterrarlos en fosas comunes. Hoy en día sabéis que hay mucha gente que están enterradas en las cunetas. Pero también tenemos que decir la otra parte. También es verdad que los rojos, como así se les llamaban, también enterraban a los nacionales cuando eran asesinados, pues en Paracuello o en cualquier otro lugar, en fosas comunes, porque también lo consideraban pues gente que no tenían derecho a ser enterradas en lugares sagrados. Son esos cementerios malditos creados por la cultura cristiana, donde se llegaba a desarrollar este tipo de actividades, y esto lo tenemos actualmente aquí en España. Por eso os digo que no me malinterpretéis, porque creo que en todos lados hubo movimientos y los cementerios malditos estaban por todos lados, pero hubo una diferencia, porque mientras estos, que son los republicanos, hoy en día en muchísimos lugares siguen estando en cunetas o en fosas comunes, a pesar de que muchos se están sacando, los nacionales rápidamente mandaron bandos a todos los ayuntamientos para rescatar y darle sepultura digna a todos los que habían muerto bajo las armas de los rojos. Y ahí tenemos documentos y tenemos además fotografías. Esto es Paracuello, cuando se estaba haciendo Paracuello, el Valle de los Caídos. Pero además tenemos los féretros de Paracuellos del Jarama, cuando se desentierran a todos aquellos que habían sido asesinados por los rojos, se meten en estos féretros para ser enterrados en lugar sagrado. En este caso, el Valle de los Caídos. También le dieron la posibilidad a muchas familias de que se pudieran llevar sus cuerpos a sus pueblos. Algunas accedieron, otras no, y quedaron en el Valle de los Caídos. Pero al menos esto se le dio sepultura sagrada, a los otros no. Los otros eran considerados herejes por el catolicismo y por el nacionalismo que en ese momento gobernaba el territorio, y por lo tanto se tenían que seguir ahí en esas tumbas, en esos lugares no cristianos, para que ahí quedasen como si fuesen verdaderos herejes. Por eso es de razón que hoy en día aquellas personas que quieran sacar a sus familiares de las tumbas, en este caso de ese tipo de tumbas, pues los saquen y los puedan enterrar en lugar donde ellos consideren, el cementerio municipal, pues para que le puedan llevar unas flores, para rezarle un rosario, o simplemente, bueno, para saber dónde están ubicados. Así que esta es otra de las imágenes que os quería enseñar, porque el mundo de los cementerios malditos, como veis, llegan hasta nuestros días. Este tipo de tumbas todavía están por ahí en muchos lugares donde estos republicanos siguen estando enterrados. Pero, y con esto ya termino la conferencia, porque no sé el tiempo que llevamos ya, la verdad.
Pero, sin duda alguna, el mundo de los cementerios malditos nos va a trasladar a un lugar. Esta es la primera imagen que vimos. Nos va a trasladar a una realidad que es la actual que tenemos de nuestros bares, como estamos aquí ahora mismo, tomándonos una cerveza, o en nuestro trabajo, en casa viendo el partido de fútbol, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con lo que sea. Pero nos olvidamos de todo esto, que ahora mismo hemos puesto aquí sobre el tapete, ¿no? Y a lo mejor a nuestra mente escuchamos los repiques de campana y nos encontramos pues con esas personas, con esas viejecitas de los pueblos, que a veces al escucharla, sobre todo el día de los difuntos, el día de la muerte, el día de los difuntos, Manuel, que las ánimas tocan, vamos para allá, María, vamos a cumplir, pero con las ánimas cristianas, y compra la palomilla, como se compraba en el siglo XX, claro. Hoy se compran velas, se compran otras cosas, son otros negocios, ¿no? Pero ahí tenemos la verdadera realidad, cómo a veces estamos dentro de este engranaje y nos olvidamos de la otra realidad que ha ocurrido porque no interesan a ciertos poderes fácticos como la Iglesia Católica o como la monarquía, que se saque a la palestra toda esta realidad donde a veces ellos fueron los protagonistas. Así que espero que esta realidad histórica os haya servido para recuperar esta otra realidad de España, esta otra realidad que les tocó vivir a muchísimos ciudadanos españoles, a muchísimas familias, y sobre todo que, como siempre os digo en mis conferencias, el misterio, como habéis visto aquí, es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie, y de eso se trata, de ensalzar el misterio entre todos y de darle el caché y el lugar que se merece. Yo al menos mi granito de arena lo intento poner siempre en mis conferencias con este tipo de actuaciones. Así que por mi parte nada más. Sé que habéis estado muy interesado en el tema, sé que habéis estado ahí perfectamente entregado a la causa y eso es señal de que os ha gustado la conferencia. Así que a partir de ahora, yo por mi parte, nos tomamos unas cervecitas o lo que haga falta. Ah, bueno, perdón, vale, pues sí, alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo encantado, ya se me había pasado también. Y mira que estoy acostumbrado a dar conferencias, pero ya se me había pasado. Si alguien quería hacer alguna pregunta, pues ya sabéis, encantado de poder contestar. Dime. Te he entendido antes que la Inquisición quemó a judaizantes y a moriscos. Sí. Es que yo había escuchado siempre que la Inquisición se encargaba de hacer los interrogatorios, pero en realidad quien aplicaba la pena era la justicia civil. Sí, la Inquisición te condenaba a la hoguera, era la que firmaba tu muerte a la hoguera. Luego yo lo que hacían era entregarte al brazo seglar, que se llama, al brazo seglar. Sí, pero es la Iglesia la que te condenaba, es como hoy. Hoy, por ejemplo, ¿quién te condena? El juez. ¿Quién te lleva a la trena? La Guardia Civil. Pues antes, quien te condenaba era la Inquisición. El inquisidor no te iba a llevar a la hoguera. Había personas, había gente que estaba cobrando también de la Inquisición, que te llevaban dentro de la justicia civil, gente no religiosa, que eran la que hacían ese tipo de trabajo. Además, el notario se sentaba delante de las piras de la Inquisición y iban tomando nota, se ha ejecutado, se ha cumplido. Notario que era un religioso de la Inquisición. Lo que pasa es que ellos tenían, pues eso, gente a pago, como los que se quedaban cuando los cuerpos estaban siendo quemados, y había veces que un brazo se caía para un lado, la pierna para el otro, había que remeterlos a la hoguera para que no quedasen nada, solamente cenizas. Entonces, pero era la Inquisición la que te condenaba y era la Inquisición la que estaba detrás de todo eso. Sí. ¿Es cierta la leyenda negra de que la Inquisición en ocasiones se movía por el interés económico, es decir, para quedarse con los bienes del reo? Sí, o sea, sí, la Inquisición condenaba, el brazo civil ejecutaba, pero la Inquisición era quien se quedaba. Te confiscaba los bienes, era quien te confiscaba los bienes. Por eso, para ellos, el mejor arma para hacerse con tus denarios, con tus reales, era la cámara del tormento. Porque a ti, bajo tortura, te hacían decir que tu madre, que tu padre, que tu hermana, que tu tío, que tu abuelo, que tu vecino también habían practicado el judaísmo, que habían desbautizado al niño, por ejemplo, o había circuncidado al niño, había guardado el sábado en vez del domingo, y bajo tortura, pues muchas personas españolas tuvieron que sucumbir y al final toda la familia caía en la tela de araña, y a partir de ahí yo, como Inquisición, me quedo con todos los bienes, porque si queda un miembro, ese miembro se lleva
prácticamente la parte de los bienes. Entonces a la Inquisición no le interesaba que quedase un miembro sobre todo de la gente que tenía la pela, que eran los conversos de judíos. Por lo tanto, bajo tortura te hacían cantar la gallina para sacarte los bienes. Una parte, y ya termino, iría para el fisco real y la otra para la Inquisición. La araña negra de Blanco Ibáñez. Exactamente, sí señor, muy bien. Muchas gracias por tu conferencia. Nada. Queremos que te lleves un recuerdo nuestro y como hoy es el día de San Patricio, no sé si lo sabes, Fede creo que ha venido de verde. Ah, pues no sabía yo, no... No se ha traído el gorro, pero mira... Mira qué cosa más bonita. Para que tengas un recuerdo... Joder, qué cerveza nos vamos a tomar aquí. La fecha de hoy. Y además, esta semana hemos hecho 6 años en Divulgadores del Misterio. Toma ya, 6 años de divulgadores. Empezamos el 12 de marzo del 2013 y ya esta semana, el miércoles, fue nuestro aniversario. Pues un gran grupo, un gran número de personas que estén haciendo una labor tremenda divulgando el misterio, porque si no, realmente no llegaría a todo el mundo. Y sin embargo, gracias a Divulgadores del Misterio aquí en España, pues esta conferencia, por ejemplo, pues se ve en muchísimos lugares del mundo, me consta, pues me escribe mucha gente de América Latina, etcétera, etcétera, a pesar de que también te siguen, pero que llegáis a muchísimos lugares, por lo tanto, seguir en esa línea, porque sin duda alguna le estáis dando ese caché y ese nivel que el misterio a veces necesita, ¿no? Que no somos alguien que somos mancos o que estamos cojos, no, que tenemos nuestros medios también y que tenemos gente por todos lados que están haciendo cada uno su labor. Sí, porque la semilla de saber la ponéis vosotros. Bueno, nosotros solo la recogemos. Y sin esperar nada a cambio, como tú sabes. sabes. Y nos vayáis entonces porque creo que la mujer de Rafa nos ha preparado una tarta de película. Dios. Así que o sea que ahora empieza lo bueno, Es el momento de tomar un dulcecito. Y ya está. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias por la